Bienvenida y bienvenido a esta exploración de la planificación local en Ecuador. Hoy nos sumergimos en un conjunto de documentos muy interesante, la verdad. Sí, tenemos varias cosas sobre la mesa. Exacto. Ordenanzas municipales de Chone, en la costa, de Cañar, en la sierra, también un plan de desarrollo muy detallado de una parroquia amazónica, García Moreno. Y para darle contexto, una mirada nacional a los riesgos que enfrenta el sector salud. Un panorama bastante completo. Así es. El objetivo entonces es como destilar las claves de estas fuentes, ¿no? Exacto. Ver cómo diferentes lugares intentan, ordenar su territorio, proteger el ambiente, gestionar sus riesgos y mejorar la vida de la gente, claro. Y a veces con visiones y herramientas que pueden ser distintas. Justamente. Es un vistazo a cómo se teje la gobernanza desde lo local, pero también mirando un poco hacia lo nacional. Perfecto, entonces. Vamos a desentrañar esto. Empezamos por Manabí. Dale, vamos a Chone. Ahí tenemos una ordenanza que busca proteger ciertas áreas clave. Las llaman ACUS y tienen un nombre, Monaguab. Suena un poco curioso. Sí, Monaguab, pero es en realidad un acrónimo bastante descriptivo, fíjate. Montañas, agua y biodiversidad. Ah, claro, tiene sentido. Y ahí está la esencia, digamos. La ordenanza crea estas áreas de conservación y uso sustentable, las ACUS, para blindar ecosistemas que son vitales para Chone. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Sus bosques, sus fuentes de agua, su diversidad biológica. Es, en el fondo, como un escudo legal para proteger y también para restaurar el patrimonio natural del cantón. Un escudo legal. Me gusta esa idea. Pero, ¿qué implica eso para la gente que vive o tiene tierras ahí? ¿Significa que el municipio les quita la propiedad o algo así? Ese es un punto súper importante. Y la ordenanza es clara en eso. Los dueños mantienen el dominio de sus tierras. Ah, ok. No es una expropiación, para nada. Lo que sí cambia es que deben seguir ciertas reglas, ¿no? Tienen que adherirse a un plan de manejo ambiental. Entendido. El uso que le den a la tierra tiene que ser compatible con lo que ya dicen otros planes, como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, el PDOT. El PDOT, sí. Y el Plan de Uso y Gestión de Suelo, el PUGS. Además de la zonificación específica que tenga cada ACUS. Entendido. Entonces, no pierden la tierra, pero sí hay condiciones. ¿Y cómo se decide qué área entra en una ACUS? ¿Es algo arbitrario? No, para nada. Se basa en un análisis técnico, multicriterio. Multicriterio. Sí, o sea, se miran cosas como qué ecosistemas son más frágiles, qué zonas son importantes para el agua, cómo se usa el suelo actualmente, y otras características del territorio. No es una decisión al azar, sino que está fundamentada técnicamente. Bien. ¿Y quién vigila que se cumplan estas reglas? ¿Hay algún tipo de apoyo o incentivo para los propietarios? Para que colaboren, digo. Sí, se establece un comité de gestión ambiental municipal. Este actúa como un ente consultor y también de apoyo técnico. Ajá. Y aquí hay algo interesante. Crean la figura de los agentes honorarios. Agentes honorarios. Sí, y se prioriza contratar a gente de la misma comunidad para que ayuden en el control y la protección. Eso está bueno, involucrar a la gente local. Exacto. Y sí, hay un incentivo económico directo, la posibilidad de que les exoneren el impuesto predial rural si cumplen con las normas de la ACUS. Ah, mira, eso es un incentivo potente. Definitivamente. Es un intento, digamos, de equilibrar la conservación con los intereses de los propietarios. Claro que también hay prohibiciones firmes, ¿no? Contra actividades que dañen el área protegida. Parece un enfoque bastante pragmático. Protección, pero con incentivos y buscando participación local. Interesante. Bueno, ahora saltemos de la costa a la sierra. Vámonos al Cantón Cañar. A Cañar, sí. Allí tenemos una actualización de sus herramientas principales de planificación. El PDOT y el PUGS. ¿Por qué esta actualización justo ahora? Bueno, el detonante principal fue una ley nacional, la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que surgió, después de la pandemia. Ah, ok, pospandemia. Exacto. Obligó a todos los GAS, o sea, los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas, etcétera, a actualizar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial bastante rápido. Entiendo. Así que Cañar tuvo que ponerse al día por ley. Así es. El POT marca la visión a largo plazo. Desarrollo sostenible, menos pobreza, inclusión, prevenir riesgos, lo general, digamos. La visión macro.
Eso. Y el PUCS, que es el Plan de Uso y Gestión de Suelo, es el que traduce esa visión en reglas ya muy concretas sobre dónde y cómo se puede construir y usar el suelo. Es la parte más terrenal, por decirlo así. Entonces la ley les dio un empujón. ¿Y qué tipo de reglas concretas trae este PUCS actualizado de Cañar? ¿Qué es lo que más destaca? Es bastante exhaustivo, la verdad. Primero divide todo el cantón en suelo urbano y rural. Ajá, lo clásico. Sí, pero con distintas categorías dentro de cada uno. Y ojo, el suelo urbano no es solo la ciudad de Cañar capital. Ah, ¿no? No, incluye también las cabeceras de las 11 parroquias rurales y un asentamiento llamado Sucay. Ok, más amplio entonces. Sí, luego define lo que llaman polígonos de intervención territorial, o PITS. PITS. Sí, piensa en ellos como zonas o barrios con características parecidas. Hay 22 rurales, 34 urbanos en las parroquias y 34 en la ciudad de Cañar. Entiendo, como una zonificación más detallada. Exacto. Y a cada PIT se le aplican reglas específicas, que llaman tratamientos. ¿Tratamientos? ¿Cómo qué tipo de reglas son esas? Bueno, definen qué tipo de construcciones se permiten. Por ejemplo, vivienda, comercio, industria leve, cuáles están restringidas y cuáles de plano están prohibidas en esa zona. Ajá, usos de suelo. Correcto. Y también establecen normas de edificación muy precisas. ¿Cómo cuáles? Pues cuánto espacio libre dejar al frente, a los lados, atrás de una construcción, los famosos retiros. También qué altura máxima pueden tener los edificios. Ah, la altura, clave. Sí. Y si las casas deben ir pegadas unas a otras, lo que llaman construcción continua, o si deben estar separadas, o sea, aislada. Entre otras cosas. Es un intento fuerte de poner orden al crecimiento, sobre todo urbano. Suena a un control bastante detallado, sí. ¿Hay algo más en el PUCS que sea relevante mencionar? Sí, un par de cosas importantes más. Hay restricciones fuertes para actividades que se consideran peligrosas. Por ejemplo, Almacenar productos tóxicos o inflamables, o ciertas industrias pesadas o contaminantes. No se pueden poner en cualquier sitio. lógico. Y también, muy importante, hay reglas muy estrictas para construir en terrenos inclinados, en pendientes. Eso en la sierra es fundamental. Totalmente. Se necesita una autorización especial sí o sí. Hay que presentar estudios técnicos que garanticen la estabilidad, que no se va a afectar a los vecinos ni al ambiente. Claro, Y está totalmente prohibido alterar quebradas o rellenarlas para construir. eso último es clave, ¿no? Pensando en los riesgos de deslaves que son tan comunes allá. Exacto, justamente por eso. Además, el PUCS delimita bien las zonas de protección ecológica. ¿Qué tipo de zonas? Bosques, fuentes de agua, áreas que ya se sabe que tienen riesgo natural. Ahí no se puede construir o hay muchísimas limitaciones. Bien. Y también establece franjas de protección alrededor de infraestructura importante, como las líneas de alta tensión, te dice cuántos metros según el voltaje, o las carreteras principales, los derechos de vía. Muy completo. Ciertamente parece cubrir muchas bases. Pero bueno, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si alguien simplemente ignora estas normas y construye donde no debe o como no debe? Buena pregunta. El plan incluye un régimen sancionador bastante claro. ¿Ah, sí? ¿Con sanciones específicas? Sí, hay infracciones que clasifican como leves y otras como graves. Y las sanciones van desde multas económicas, Multas altas. se calculan en base al salario básico unificado, el SBU, pueden ser significativas. Pero no solo eso, también hay medidas más drásticas, ¿Cómo cuáles? como obligar a demoler lo que se construyó ilegalmente o a remediar el daño ambiental o estructural que se haya causado. O sea, pueden llegar a la demolición. Sí, y la responsabilidad no es solo del dueño del terreno, ojo, también recae en el profesional que dirigió la obra, el director técnico. Doble responsabilidad. Queda claro que en Cañar se busca formalizar y controlar mucho más el uso del suelo. Bueno, de la planificación a nivel cantonal, bajemos ahora a una escala mucho más cercana casi, hiperlocal, diría yo. A nivel de parroquia, Exacto. Tenemos el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PDOT, 2023-2027, de la parroquia rural García Moreno. Esto es en Orellana, en la Amazonía. en plena Amazonía, sí. Y aquí es donde la cosa se pone para mí fascinante, porque es una radiografía súper detallada de una comunidad específica, con sus desafíos, sus sueños, Es meterse en la vida diaria de la gente prácticamente. totalmente.
Y un detalle histórico que me llamó la atención. La parroquia la formaron migrantes de Loja en los años 70. Gente que buscaba tierra porque hubo una sequía muy fuerte en su provincia. Fíjate, esa historia marca mucho. Y esa radiografía que mencionas es muy detallada, como dices. El plan analiza la parroquia por sistemas. Sistemas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, por ejemplo, si miramos el sistema físico-ambiental, vemos un territorio con una enorme superficie dedicada a la conservación, más de 9.500 hectáreas. Muchísimo. Sí, pero al mismo tiempo hay una presencia significativa de ganadería, unas 1.900 hectáreas, y agricultura mixta, como 1.000 hectáreas más. O sea, conservación y producción conviviendo. Exacto. Y el recurso natural clave económicamente hablando es el petróleo. Ah, claro, Orellana. Y esto genera, como es de esperar, una tensión constante. Los beneficios económicos versus los impactos ambientales. El mismo plan menciona la contaminación del agua y del aire. Una tensión clásica en zonas de extracción, lamentablemente. ¿Y qué hay de los riesgos naturales en García Moreno? Son importantes también. El plan identifica zonas con alta susceptibilidad a deslizamientos de tierra, sobre todo en una comunidad llamada La Magdalena. Ajá. También hay riesgo de inundaciones en otra comunidad, La Puntilla, por las crecidas del río Napo. El Napo, que es enorme. Exacto. Y mencionan incendios forestales, sobre todo donde se ha talado bosque primario para expandir la frontera agrícola o ganadera. El ecosistema dominante, que es el bosque siempre verde de tierras bajas, está claramente amenazado por esta expansión. Un panorama ambiental complejo. Pasemos a cómo vive la gente. ¿Cómo son los asentamientos y la infraestructura? ¿Hay pueblos, caminos? Aquí las carencias son notables, la verdad. De las 11 comunidades que forman la parroquia, solo 3 tienen centros poblados más o menos definidos: la cabecera parroquial, Puerto Colón y Caspizapa. ¿Y el resto? El resto de la gente vive dispersa en el territorio. Las vías de comunicación son principalmente caminos de tierra o de lastre. Que con las lluvias amazónicas deben ser. Imagínate, se ponen en muy mal estado, dificultan todo, y los servicios básicos, ahí sí que la situación es precaria. ¿Qué tan precaria? Mira este dato. Solo un 8.5% de la población tiene agua por red pública, la que viene del municipio. ¿Solo 8.5? ¿Sí? Otro 8.5% lo obtiene por sistemas comunitarios, juntas de agua. El resto, que es casi el 69%, Casi 7 de cada 10 personas. Directamente de ríos, de vertientes o de recoger agua de lluvia. ¿Increíble? Eso es impactante en pleno siglo XXI. ¿Y el saneamiento? ¿Alcantarillado? Igualmente deficiente. Un 72% de la población no tiene un sistema adecuado de alcantarillado o disposición discretas. Uf. Y si hablamos de conectividad digital, casi nula. Internet fijo llega apenas al 16% de los hogares. Y computadoras hay solo en el 8%. Es un cuadro de aislamiento y falta de servicios básicos muy, muy fuerte. Sí, muy marcado. ¿Y cómo es la población, la gente, la sociedad? ¿Qué nos dice el plan? Bueno, es una población joven. La edad promedio es de 28 años. Muy joven. Sí, con un poquito más de hombres que mujeres, hay una presencia indígena significativa. Un 20% se autoidentifica como quichua. Ajá, quichua amazónico. Exacto. Mientras que la mayoría, un 76%, se identifica como mestizo. Pero el dato más duro, el que más golpea, es la pobreza. ¿Qué dicen las cifras? Según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, el NBI, el 84% de la población de la parroquia es pobre. ¿84%? Y un 7% adicional vive en extrema pobreza. Es altísimo. Es una cifra brutal, la verdad. ¿Y la educación y la salud cómo están en ese contexto? Con desafíos enormes, como te puedes imaginar. Hay 5 escuelas primarias en la parroquia y 2 de ellas son bilingües, quichua-español, lo cual es positivo. Sí, eso es bueno. Pero ninguna ofrece bachillerato. Ah, ahí está el problema. Claro, esto provoca que la asistencia escolar caiga en picada después de la educación básica. Pasa de un 93% en básica a solo un 57% en bachillerato, porque tienen que irse fuera. Se pierden muchos chicos en el camino. Muchísimos. Y en salud, la situación también es limitada. Hay un solo centro de salud, y es de los pequeños, tipo A. No tiene médicos especialistas. ¿Y la gente qué opina? La percepción de la calidad del servicio, según el plan, es mala.
La gente se ve obligada a viajar hasta la ciudad de El Coca, que es la capital provincial, para recibir atención más compleja. Lo que implica tiempo y dinero que quizás no tienen. Exactamente. Además, el plan reporta una tasa de desnutrición crónica infantil del 31%. Un tercio de los niños. Otro indicador terrible. Preocupante, ¿sí? Existen, eso sí, hay que decirlo, programas sociales del MIES, el Ministerio de Inclusión. Dan bonos, atienden a grupos vulnerables. Pero el panorama general es difícil. Un panorama social realmente complejo. ¿Y de qué vive la gente? ¿Cómo es la economía local de García Moreno? Es una economía básicamente de subsistencia, muy primaria. Agricultura de pequeña escala. Yuca, plátano, maíz, sobre todo para comer en casa. Lo básico. Sí, y un poco para vender si sobra. Cacao, café, caña de azúcar. También hay ganadería, pero a pequeña escala también. ¿Y están organizados los productores? Muy poco, la verdad. Hay muy poca asociatividad formal. El plan dice que solo hay 5 organizaciones registradas en la SEPS, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pocas. Sí. El desempleo es una preocupación central para la gente de allí. Muchos dependen de trabajos temporales fuera de la parroquia, y a menudo esos trabajos están ligados directa o indirectamente a la actividad petrolera. La dependencia del petróleo otra vez. Exacto. Y un reclamo constante de los productores es que los intermediarios les pagan precios muy bajos por sus productos, por el cacao, el café. El problema de siempre en el campo. Sí. Y la pandemia, además, según el plan, agravó la situación económica y también el acceso a alimentos para muchas familias. Es una descripción muy vívida de las dificultades, pero también me imagino de la realidad de muchas zonas rurales, no solo en Ecuador. Frente a todo esto, ¿qué se propone hacer la parroquia? ¿Cuáles son las metas de su plan de desarrollo? Las metas son muy coherentes con ese diagnóstico tan crudo que acabamos de ver. Buscan, primero, proteger sus recursos naturales y avanzar hacia la sostenibilidad ambiental. Lógico, con la riqueza natural que tienen. Claro. Segundo, quieren mejorar drásticamente los servicios básicos. Agua potable, saneamiento, los caminos. Es una prioridad altísima. Urgente, diría yo. Totalmente. Tercero, fortalecer la educación y la salud. Buscar maneras de que los chicos terminen el bachillerato, mejorar el centro de salud. Fundamental para el futuro. Sin duda. Cuarto, impulsar una economía local que sea más diversa y más fuerte. Apoyar a los productores, buscar alternativas a la dependencia externa, fomentar la asociatividad. Que no todo sea petróleo o vender barato. Exacto. Y finalmente, un objetivo importante es fortalecer la propia capacidad de gestión del gobierno parroquial, del GAD parroquial, y fomentar que la gente participe más en las decisiones que les afectan. Que la comunidad se empodere. Esa es la idea. Y el plan no se queda solo en buenas intenciones, ¿eh? Incluye un modelo de cómo gestionar estos objetivos, cómo articular con otras instituciones, y también un sistema para ir midiendo el progreso año a año, con indicadores. O sea, es un plan de acción concreto. Tiene sentido que esas sean las prioridades dada la radiografía. Ahora, para tener una visión un poco más amplia, teníamos también un documento del Ministerio de Salud, publica un plan multiamenaza. ¿Qué nos aporta esta perspectiva nacional? ¿Cómo se conecta? Nos confirma algo importante, que los riesgos que enfrenta García Moreno no son únicos de esa parroquia. A nivel nacional, Ecuador está viendo un aumento de desastres naturales, como inundaciones y sequías. Que los vemos todo el tiempo en las noticias. Exacto. Pero también de problemas causados por el ser humano, como la deforestación y la contaminación. Este plan nacional usa una metodología específica, se llama STAR, para evaluar qué amenazas son más peligrosas para el sector salud. ¿Y qué encontraron? Aquí viene un dato clave que a mí me llamó mucho la atención. Clasifica la crisis económica como el único riesgo de nivel muy alto para el sector salud. ¡Wow! La crisis económica como el riesgo más alto para la salud pública. Eso es revelador. Sí, ¿verdad? Pone el foco en la vulnerabilidad sistémica, en cómo la economía impacta directamente en la salud de la población. Totalmente. Otros riesgos que el plan considera altos y que vimos reflejados en los planes locales que analizamos son justamente las inundaciones, los deslizamientos de tierra. Como en Cañar o García Moreno. Exacto. Y también las enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue.
De hecho, el plan menciona específicamente el fuerte brote de dengue que hubo en Ecuador en 2023. Que fue muy grave. Muy grave, sí. Este plan nacional también hablaba mucho de un concepto clave: los determinantes sociales de la salud. ¿Cómo se conecta eso con lo que vimos en Chone, Cañar y, sobre todo, en la realidad de García Moreno? La conexión es total y directa. El propio Plan Nacional lo dice explícitamente. La salud de una comunidad no depende solo de tener hospitales o centros de salud. No es solo la atención médica. No, para nada. Factores como la pobreza, vimos ese 84% en García Moreno, la calidad de la vivienda, si la gente tiene acceso a agua segura y a saneamiento básico, ese 70% sin agua de red o alcantarillado. Que es crítico. Crítico. El nivel educativo, la desigualdad en general, todo eso influye masivamente en la salud de las personas. Y también en qué tan vulnerables son ante enfermedades o ante desastres naturales o económicos. Claro, una comunidad sin agua segura es mucho más vulnerable a enfermedades. Obviamente, el Plan Nacional reconoce que hay que abordar estos problemas estructurales, que son justamente los problemas que los planes locales, como el de García Moreno, están tratando de mitigar desde su nivel, desde su trinchera. Refuerza mucho la idea de que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Es bienestar integral. Hemos hecho un recorrido súper interesante hoy, Desde ordenanzas bien específicas sobre conservación y uso de suelo en Chone y Cañar. Dos cantones muy distintos, costa y sierra. Exacto. Pasando por esa radiografía tan detallada y, por momentos, dura, de una parroquia amazónica como García Moreno. Con sus desafíos y sus metas claras. Hasta conectar todo eso con los riesgos y los determinantes sociales de la salud a nivel nacional. Son como muchas capas que interactúan en la gobernanza y el desarrollo local de Ecuador. Sin duda alguna. Estos documentos, vistos en conjunto, nos pintan un cuadro de esfuerzos importantes por ordenar el territorio, por proteger el medio ambiente, por mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es innegable. Se ve la intención, sí. Pero también, y esto es crucial, transparentan las enormes tensiones que existen. Tensiones entre desarrollo económico y conservación, entre la necesidad de gestionar riesgos y la crónica falta de recursos a veces. Cierto. Y sobre todo, transparentan las profundas desigualdades sociales que todavía persisten en el país. Los planes marcan el camino, son las hojas de ruta, pero llevarlos a la práctica, la implementación, depende críticamente de la voluntad política, de la capacidad de gestión y, por supuesto, de los recursos disponibles. Y justamente sobre eso, sobre los recursos, para cerrar, me queda una reflexión o una pregunta dando vueltas. A ver. El plan de García Moreno señalaba, casi de pasada, pero era muy claro, su dependencia casi total de las transferencias del gobierno central para funcionar. Su presupuesto depende de eso. Sí, es la realidad de muchísimas parroquias rurales. Y al mismo tiempo, el Plan Nacional de Salud nos dice que la crisis económica es un riesgo muy alto para el país. Entonces la pregunta es, ¿cuán sólidas, cuán resistentes son estas ambiciones locales de desarrollo, de conservación, de mejora de servicios, si dependen tanto de un flujo de dinero que podría verse afectado por shocks económicos más grandes? Es una excelente pregunta. Pone el dedo en la llaga de la vulnerabilidad financiera de estos planes locales. Exacto. ¿Qué tan resilientes son estos planes frente a factores económicos externos que quizás no pueden controlar? Es una pregunta sobre la sostenibilidad real de estas iniciativas. Un punto clave para seguir observando, me parece. Totalmente de acuerdo. Una reflexión final muy pertinente.